y en los soviets es aclamado. Y se encamina todo el proceso ruso hacia la revolución. Pero la contrarrevolución, ya no la zarista, sino la burguesa, es decir, los que habían tomado el poder en febrero, lanzan una campaña de infundios contra Lenin y había un desgaste, un cansancio de las masas, que es un factor muy importante a medir en el curso de una revolución. Y entonces esa campaña prende en sectores muy importantes de las masas y Lenin tiene que pasar a la clandestinidad. No porque lo persiguiera el gobierno, sino porque lo iban a matar los propios rusos. Y esto ocurría hacia mediados de año, es decir, febrero. En julio estábamos en esta situación. En octubre nuevamente cambia la onda y esas masas comprenden el fenómeno en su totalidad, son dirigidas tras un objetivo y Lenin es el presidente del gobierno revolucionario. Entonces esto es lo vital. Y creer que todo se puede hacer cuando uno quiere es el error más grave, más oneroso que uno puede imaginarse. Sí, de hecho, el comandante es muy claro, dice, seguimos avanzando y construyendo socialismo al ritmo y a velocidad que impongan las circunstancias, entendidas estas como la síntesis de las condiciones objetivas y las subjetivas. Sergio. Sí, yo precisamente quería hablar sobre esa frase, ¿no? El comandante hablaba del ritmo y velocidad que impongan las circunstancias. Entonces tenemos que analizar cuáles son las circunstancias. Y retomando las mismas categorías que usaba Luis de lo objetivo y lo subjetivo, nosotros desarrollamos el proceso revolucionario en unas determinadas circunstancias internacionales y en unas determinadas circunstancias de orden nacional. Y a partir de la decisión que tomó el pueblo venezolano de llevar adelante su proceso revolucionario en condiciones pacíficas, y a partir de un gobierno que tomó el poder vía electoral y que lo ha reafirmado, lo reafirmó en dos ocasiones, en el 2000 y en el 2006, uno puede decir que lo objetivo es la obra de la revolución. Y la obra de la revolución no es solamente lo tangible, no solamente son los CDI, no solamente son las escuelas, porque hay algo que tal vez sea más intangible, como por ejemplo la participación ciudadana, claro, la elevación de la cultura política del pueblo, los grandes espacios conquistados, el hecho que podamos hacer una elección en paz y consolidemos un modelo democrático en Venezuela. Como decía Reinaldo Iturriza en el artículo que citaba, la visibilización de los pobres, exacto, de los humildes, eso es un logro. Y eso tal vez sea intangible, ¿no? No se puede medir como decir 50 CDI, 35 escuelas, 8 universidades, 200 kilómetros de carretera. Eso es lo tangible que nadie lo puede poner en duda. Ahora, hay un elemento subjetivo que permite, tomando las palabras del comandante, que el ritmo y la velocidad sea mayor o menor. O sea, la conciencia del pueblo, la toma de conciencia por parte del pueblo, la capacidad de la vanguardia, la capacidad del partido por tomar ese ritmo y esa velocidad y saber aplicarlo y saber cuándo hay que acelerar, cuándo tal vez haya que detenerse un poquito, eso que el comandante llamó el ritmo y la velocidad, tiene que ver con los factores subjetivos, con la conciencia del pueblo, con la capacidad de organización y de movilización de la organización revolucionaria del partido, y eso es lo que se va a transformar en el momento electoral en votos. Es decir, la obra de la revolución por sí misma, no genera conciencia. Mucha gente dice, porque se aprobó una constitución y esa constitución le genera derechos al pueblo, derechos que fueron cercenados históricamente, pero que hoy el pueblo, que además ha elevado su nivel de cultura política, dice, bueno, pero la escuela me corresponde, la Constitución lo dice. Y eso es algo que la Constitución bolivariana le ha permitido al pueblo a través de su mecanismo de participación. Entonces, un poco la frase del Che de que lo extraordinario se ha hecho ordinario. Exactamente. Entonces ¿qué pasa? Que
nosotros mediante el trabajo político transformamos la obra de la revolución en conciencia y la conciencia en voto. Entonces, no basta con que el PSUV sea una gran maquinaria electoral. Y tampoco se puede hacer el trabajo político a través de campañas, o sea, y menos a las campañas electorales, porque finalmente, como dice mi amigo Vladimir Aguilar, no necesariamente los momentos electorales coinciden con los momentos políticos. Entonces, hay que transformar, antes que una maquinaria electoral, transformar al partido en un partido político, en una organización política que trabaje permanentemente, no en campaña. La elección es un momento, es un punto de llegada para lograr un objetivo en una revolución que ha trazado su camino en condiciones pacíficas. Y de alguna manera este método que se desarrolla en condiciones de democracia, que todavía tiene grandes componentes de la democracia burguesa representativa y que supuestamente mide en las elecciones los grados de participación, cuando nosotros sabemos que los grados de participación se viven en otras ocasiones, se viven en la toma de decisiones por parte del pueblo, y en la medida que generemos poder popular vamos a ampliar esos mecanismos de participación popular y vamos a ampliar, por tanto, la democracia que nosotros queremos, pero mientras tengamos esta que está en nuestra Constitución y por tanto tenemos que respetarla, tenemos que entender que las elecciones son un momento, un punto de llegada, pero no es toda la obra, no es toda la política. Y la política hay que hacerla todos los días y hay que dedicar cuadros profesionales a la política. Hay que dedicar cuadros profesionales al trabajo del partido, que se dediquen a tiempo completo para lograr realizar un trabajo político. Y cuando hablo de trabajo político estoy hablando del trabajo de organización política, de formación política, de educación política y de evaluación, control, seguimiento y ubicación de los cuadros políticos. Eso llamo yo trabajo político y eso es una labor de tiempo completo que debemos comenzar a hacer. ¿Coincide Luis Bilbao con Sergio? Sí, claro, claro. Yo diría que ante todo habría que ratificar algo que nosotros lo damos por supuesto, pero tal vez no esté tan confirmado incluso íntimamente para muchos cuadros de la revolución. El 26 de septiembre ha habido una victoria, yo diría, permítaseme, clamorosa de la revolución. No una victoria electoral, una victoria clamorosa de la revolución. ¿Por qué? Porque más de la mitad de la sociedad, en condiciones increíblemente contrarias, negativas durante todo un año, recesión, inflación, problemas con la electricidad, problemas con el agua por un fenómeno natural y una suma de otras cosas a lo que hay que sumarle, obviamente, la intervención del imperialismo, de la Iglesia, etc. En esas condiciones, 5,5 millones casi de personas le dijeron sí a la revolución. Entonces, esto lo que nosotros tenemos que entender, que si bien por un lado hay que medir y con muchísimo cuidado los resultados electorales, hay que medir los desplazamientos de las clases en una revolución, que no necesariamente coinciden con los momentos electorales. Y esto nos está diciendo que un sector clave de los trabajadores, de la juventud, de los campesinos, de los marginados, sigue muy firme con la revolución. Ahora, eso es el factor subjetivo en general, pero la sustancia del factor subjetivo es el partido. Permítenos, vamos a ir a la pausa y vamos a hablar, ya Sergio también asomó algunas, algún análisis preliminar sobre lo que es el partido, la vanguardia. Vamos a ir a la pausa y profundizamos al regreso. Y por cierto, nos vamos con un material del comandante Fidel Castro, refiriéndose también a las elecciones en Venezuela. Adelante. Reflexiones de Fidel. Lo que quieren es el petróleo de Venezuela. Ayer dije lo que haría si yo fuera venezolano. Expliqué que los pobres eran los que más sufrían con las catástrofes naturales y razoné por qué.
Más adelante añadí, comillas, donde el imperialismo domina y la oligarquía oportunista recibe una parte jugosa de los bienes y servicios nacionales, las masas no tienen nada que ganar o perder. Al imperio no le preocupa un bledo las elecciones. Cierra comillas. Ni siquiera las elecciones presidenciales movilizan más del 50% de los que tienen derecho a votar. Preguntaba por qué, en cambio, emplean sus enormes recursos mediáticos para tratar de hundir al gobierno revolucionario bolivariano en un mar de mentiras y calumnias. Lo que los yanquis quieren es el petróleo de Venezuela. El enemigo logró una parte de sus propósitos, sigue diciendo, impedir que el gobierno bolivariano contara con el apoyo de las 2/3 partes del Parlamento. El imperio tal vez crea que obtuvo una gran victoria. Pienso exactamente lo contrario. Los resultados del 26 de septiembre constituyen una victoria de la revolución bolivariana y su líder, Hugo Chávez Frías.